Grace Ashford conocía el peso de la seda blanca contra su piel como si fuera plomo. Frente al espejo de su habitación, en la modesta propiedad rural de la familia en Surrey, observaba a una extraña vestida de novia. El rostro pálido enmarcado por rizos castaños cuidadosamente arreglados, los ojos verde grisáceos, desprovistos del brillo que solía caracterizarlos. Su madre, Lady Margaret Ashford, ajustaba el velo por tercera vez esa mañana, los dedos temblorosos delatando el nerviosismo que las palabras cuidadosamente comedidas intentaban esconder. «Estás radiante, mi querida», murmuró Lady Margaret, aunque las lágrimas contenidas en sus ojos contaban una historia diferente. «El señor Morrison es un hombre de considerable fortuna. Jamás pasarás penurias». Grace no respondió. ¿Cómo podría explicarle a su madre que prefería pasar hambre a venderse como ganado en el mercado? Que cada libra esterlina de la fortuna de Arthur Morrison pesaría en su conciencia como una moneda de Judas. Pero las palabras permanecieron atrapadas en su garganta, porque conocía muy bien la desesperanza que asolaba a su familia. Todo había comenzado a desmoronarse 6 meses antes, cuando su padre, Lord Edmund Ashford, había invertido la totalidad del patrimonio familiar en un emprendimiento comercial en las colonias. Los barcos que debían regresar cargados de especias y sedas nunca llegaron a puerto, perdidos en una tormenta, decían algunos, víctimas de piratería, susurraban otros. La verdad poco importaba ante las pilas de pagarés impagados que ahora se acumulaban sobre el escritorio de caoba en la oficina del patriarca. Arthur Morrison había surgido como la salvación providencial, un banquero de 50 años, cuya reputación en los círculos financieros de Londres era impecable, pero cuya vida personal estaba envuelta en rumores discretos. Viudo hacía una década, el hombre mantenía una existencia austera, dedicada a los números y a los beneficios. Cuando Lord Edmund había mencionado casualmente en una cena en la ciudad que tenía una hija en edad de casarse, Morrison había demostrado un interés inmediato y desconcertante. ¿Es educada? ¿Sabe llevar una casa adecuadamente? Fueron sus primeras preguntas, como si estuviera evaluando una propiedad rural para su adquisición. El acuerdo había sido sellado con la misma frialdad de una transacción comercial. Morrison saldaría todas las deudas de la familia Ashford y proporcionaría una generosa mesada para Lord Edmund, a cambio de la mano de Grace en matrimonio. Ni una palabra sobre afecto, compatibilidad o siquiera conocimiento mutuo. Grace había encontrado a su futuro marido solo 2 veces antes de ese día fatídico. Encuentros breves y formales en los que Morrison la había examinado con ojos calculadores, como un mercader evaluando telas. El carruaje que la condujo a la iglesia de St. Mary en Guildford se balanceaba suavemente por los caminos rurales. Grace mantenía la mirada fija en el paisaje más allá de la ventana. Los campos verdeantes de Surrey, las cottages de piedra con sus jardines floridos, los campesinos que interrumpían su trabajo para observar el paso del cortejo nupcial. Cada detalle se grababa en su memoria como una despedida silenciosa a la libertad. Su padre ocupaba el asiento a su lado, imponente en su traje formal, pero Grace percibía la incomodidad en cada movimiento suyo. Lord Edmund evitaba encontrarse con los ojos de su hija desde que había anunciado el compromiso. Quizás la culpa pesara más de lo que él admitía, o quizás fuera solo alivio disfrazado. Grace no sabría decirlo. La iglesia se alzaba contra el cielo como un monumento a la inevitabilidad. Construida en piedra gris en el siglo anterior, St. Mary había sido testigo de incontables uniones, algunas por amor, muchas por conveniencia, todas igualmente vinculantes a los ojos de Dios y de la ley. Grace descendió del carruaje con movimientos mecánicos, permitiendo que las criadas ajustaran su cola mientras su corazón martilleaba contra las costillas como un pájaro aprisionado. El interior de la iglesia estaba decorado con lirios blancos, su dulce perfume saturando el aire. Los bancos acomodaban a una asamblea modesta, algunas familias aristocráticas locales, socios comerciales de Morrison, parientes lejanos de los Ashford, que vinieron más por curiosidad que por genuino afecto.
Grace recorrió los rostros conocidos y desconocidos hasta que sus ojos se posaron sobre una figura discreta en el tercer banco a la izquierda. Henry Whitmore permanecía de pie como todos los demás presentes, pero había algo en su postura que lo diferenciaba. Joven abogado de 26 años, recién establecido en Guilford, Henry había ganado una reputación de integridad inusual en su profesión. Grace lo conocía vagamente de los encuentros sociales esporádicos en la región, un hombre de estatura mediana, cabello castaño oscuro y ojos que parecían ver más allá de las convenciones sociales. Él jamás le había hablado directamente, manteniendo siempre la distancia respetuosa que la etiqueta exigía. Pero Grace había sorprendido más de una vez su mirada posada en su dirección durante veladas y reuniones. Una mirada que contenía algo que ella no lograba descifrar por completo. En ese momento, mientras caminaba por el pasillo al son del órgano, fue la mirada de Henry la que buscó, no la del novio que la esperaba frente al altar. Y en el encuentro silencioso de sus ojos, Grace vio algo que la fortaleció: compasión sin lástima, reconocimiento sin juicio. Arthur Morrison la esperaba con expresión impasible, las manos cruzadas delante del cuerpo, el traje impecable denotando riqueza sin ostentación. A su lado estaba su abogado personal, testigo de la transacción matrimonial. No había padrinos, damas de honor, ni ninguna pretensión de celebración genuina. Era un contrato que se formalizaba, nada más. El reverendo Aldrich, un hombre anciano que conocía a Grace desde su infancia, inició la ceremonia con voz grave que resonaba por las bóvedas de piedra. Las palabras familiares adquirían un peso opresivo en ese contexto. Sagrado matrimonio, hasta que la muerte los separe, en la riqueza y en la pobreza. Qué ironía cruel esa última frase, pensó Grace, cuando la riqueza era precisamente lo que los unía y la pobreza lo que la forzaba allí. Morrison pronunció sus votos con eficiencia mecánica, sin emoción ni inflexión. No había nerviosismo en su voz, ningún rastro de alegría o expectativa, solo el cumplimiento de una formalidad necesaria. Entonces el reverendo Aldrich se volvió hacia Grace, y el silencio que se estableció pareció succionar todo el aire de la iglesia. Grace Eleanor Ashford acepta a este hombre, Arthur Morrison, como su legítimo esposo para amarlo y respetarlo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Grace alzó los ojos hacia el banquero. Vio a un hombre que podría ser su abuelo, cuyas motivaciones para ese matrimonio eran tan oscuras como pragmáticas. Sus ojos recorrieron entonces las columnas de la iglesia, se posaron brevemente en el rostro angustiado de su madre, en la expresión cuidadosamente neutra de su padre. Finalmente, como guiados por voluntad propia, se volvieron hacia Henry Whitmore. El joven abogado la observaba con intensidad contenida, y en ese instante algo dentro de Grace despertó. No era amor. ¿Cómo podría serlo si apenas se conocían? Era algo más fundamental, el reconocimiento de que merecía más que aquello, de que su vida valía más que el precio de la cancelación de deudas ajenas. Las palabras escaparon antes de que la razón pudiera censurarlas. No puedo casarme por dinero. Prefiero trabajar el resto de mi vida. El silencio que siguió fue absoluto, como si el propio tiempo se hubiera congelado. Grace sintió la mirada colectiva de la asamblea perforarla, oyó el suspiro ahogado de su madre, percibió el endurecimiento súbito de Morrison, pero no retiró sus palabras. Grace. La voz de su padre sonó como un trueno en la quietud de la iglesia. Lord Edmund avanzó, el rostro purpúreo de humillación y furia. No sabes lo que estás diciendo. Pero Grace lo sabía exactamente. Por primera vez en meses, veía con claridad cristalina. Morrison se volvió hacia ella, los ojos entrecerrados en una fría evaluación. ¿Comprende la señorita las consecuencias de su negativa? Comprendo mejor de lo que usted imagina, respondió Grace, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. Y pido perdón por la deshonra, pero no puedo seguir adelante. Henry había permanecido inmóvil hasta ese momento, pero algo en su expresión cambió. Un destello de admiración, quizás, o de esperanza.
Grace no lograba interpretarlo por completo, pero sintió por primera vez que no estaba completamente sola. El tumulto que siguió a las palabras de Grace resonaría en esa iglesia durante años en las conversaciones susurradas de la sociedad de Surrey. Lady Margaret había soltado un gemido ahogado, ocultando el rostro entre sus manos enguantadas, mientras Lord Edmund avanzaba por el pasillo central con pasos furiosos, sus zapatos repercutiendo contra las piedras antiguas como martillos de condena. «Has arruinado a esta familia». Las palabras de su padre salieron en un silbido controlado, aunque el temblor en su voz delataba la magnitud de su furia. «La has arruinado por completo». Grace retrocedió un paso, pero mantuvo la columna erguida, negándose a inclinarse ante la tormenta que había desatado. Sus dedos apretaron el ramo de lirios con fuerza suficiente para lastimar los tallos, pero su voz permaneció firme cuando respondió: «No, padre, solo me negué a ser el instrumento de su salvación a costa de mi propia vida». Arthur Morrison observaba la escena con expresión inalterada, como si estuviera asistiendo a una pieza teatral de interés meramente académico. Finalmente, se ajustó los puños de su casaca con movimientos precisos y se volvió hacia el reverendo Aldrich. «Consideraré este contrato nulo, reverendo». «Buenos días». Su voz no contenía ira, solo la misma frialdad transaccional que caracterizaba todos sus negocios. Caminó por el pasillo lateral de la iglesia sin mirar hacia atrás, su abogado siguiéndolo como una sombra silenciosa. La asamblea estalló en murmullos indignados. Algunas damas abandonaron sus asientos, alejándose ostensiblemente como si la desdicha de Grace fuera contagiosa. Otras permanecieron, inmovilizadas por la curiosidad morbosa de presenciar la completa destrucción social de una joven que había osado desafiar las convenciones más sagradas. Henry Whitmore se movió entonces. Mientras todos se apartaban u observaban paralizados, él avanzó por el pasillo con pasos decididos, deteniéndose a una distancia respetuosa de Grace. Sus ojos encontraron los de ella, y en ese momento ella vio algo que la sostuvo cuando sus rodillas amenazaban con ceder: respeto absoluto. «Señorita Ashford», dijo él, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella y los más cercanos pudieran oír. «Ha demostrado un coraje extraordinario. Pocos poseen la fuerza para elegir la verdad en detrimento de la conveniencia». Lord Edmund se volvió hacia el joven abogado con expresión amenazadora. «Whitmore, esto no le concierne. Sugiero que se retire mientras aún conserva mi benevolencia». «Con el debido respeto, Lord Edmund», respondió Henry sin desviar la mirada. «Cuando presenciamos injusticia, se convierte en responsabilidad de todos los hombres de conciencia posicionarse». Hizo una reverencia breve pero respetuosa, en dirección a Grace. «Si la señorita necesita asesoría legal en cualquier capacidad, mis servicios están a su disposición». La oferta flotó en el aire cargado de tensión. Grace comprendió el peso de aquellas palabras. Un joven abogado recién establecido, ofreciendo asistencia a quien acababa de convertirse en paria social. Era un gesto que podría costarle clientes, reputación, el propio futuro profesional. Y aún así, allí estaba él. «Su arrogancia es notable, joven». Lord Edmund escupió las palabras. «Quizás cuando tenga hijos propios comprenda la magnitud de lo que esta necia acaba de hacer». «Quizás», asintió Henry suavemente, «comprenda que algunos precios son demasiado altos para ser pagados, incluso en nombre de la supervivencia financiera». Grace sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, no de desesperación, sino de gratitud abrumadora por esa defensa inesperada. Antes de que pudiera formular una respuesta, su madre apareció a su lado, tomándole el brazo con dedos temblorosos. «Tenemos que irnos», susurró Lady Margaret, su voz estrangulada por la vergüenza y el miedo. Inmediatamente, el viaje de regreso a la propiedad de los Ashford transcurrió en un silencio glacial. Grace ocupaba el asiento del carruaje sola, mientras sus padres habían optado por viajar en un vehículo separado, una exclusión deliberada que comunicaba más elocuentemente que las palabras su estatus como exiliada familiar. A través de la ventana,
Observaba cómo el paisaje que le había sido tan familiar se volvía extraño, como si su decisión hubiera alterado la propia naturaleza de la realidad a su alrededor. Cuando llegaron, Lord Edmund se encerró en su oficina, el sonido de la puerta al cerrarse reverberando por la casa como un disparo. Lady Margaret se dirigió a sus aposentos sin pronunciar palabra, dejando a Grace en el vestíbulo de entrada, aún vistiendo el vestido de novia que ahora parecía una mortaja blanca. Marta, la criada que había servido a la familia Ashford por más de 20 años, se acercó cautelosamente. Sus ojos castaños brillaban con emoción contenida mientras murmuraba: «Señorita Grace, déjeme ayudarla a cambiarse». En el santuario de su habitación, Grace permaneció inmóvil mientras Marta desabrochaba la infinidad de pequeños botones de nácar que recorrían su espalda. Cada botón liberado parecía aliviar una fracción del peso que cargaba, hasta que finalmente el vestido se deslizó de sus hombros como una serpiente mudando la piel. «Fue muy valiente, señorita», dijo Marta suavemente, doblando el vestido con reverente cuidado. «Mi abuela solía decir que a veces se necesita más coraje para decir no que para decir sí». Grace se volvió hacia la criada, los ojos llorosos. «He condenado a mi familia, Marta. ¿Qué clase de coraje es ese?» «El tipo que permite dormir por la noche con la conciencia tranquila», respondió la mujer mayor, su voz cargada de convicción. «Yo lo vi a ese hombre Morrison. Sus ojos eran los ojos de quien ve a las personas como propiedades». La señorita se habría marchitado bajo esa mirada. Quizás Marta tuviera razón, pero la verdad ofrecía poco consuelo ante la tormenta que ciertamente se acercaba. Grace se puso un simple vestido de muselina azul y se sentó junto a la ventana, observando el sol declinar sobre los campos. En algún lugar más allá de esas tierras, su reputación estaba siendo destrozada en los salones de té y salas de estar de la aristocracia rural. Para el amanecer, sería conocida por toda la sociedad como la novia que había abandonado su compromiso en el propio altar. Una vergüenza que ninguna familia podría superar fácilmente. La convocatoria llegó al caer la noche, un golpe seco en su puerta, seguido por la voz rígida de su padre. «Grace, en la oficina, inmediatamente». La oficina de Lord Edmund siempre había intimidado a Grace en la infancia, un santuario masculino de cuero oscuro, caoba pulida y el aroma permanente a tabaco y coñac. Su padre la esperaba detrás del escritorio macizo, las manos entrelazadas, la expresión tallada en granito. Lady Margaret ocupaba un sillón cerca de la chimenea, su bordado olvidado en su regazo, los ojos rojos de llanto reciente. «Siéntese», ordenó Lord Edmund, indicando la silla delante del escritorio, la misma donde Grace se había sentado incontables veces de niña para recibir reprimendas por travesuras infantiles. Pero esto no era una travesura, era una ruina completa. Grace obedeció, entrelazando las manos en su regazo para ocultar su temblor. «¿Comprende usted?», comenzó su padre, cada palabra articulada con precisión quirúrgica, «que Morrison envió un mensajero esta tarde. No solo retiró su oferta de matrimonio, sino que también exige el pago inmediato de ciertas deudas que él había acordado absorber como parte del acuerdo matrimonial». La sangre de Grace se heló. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «30 días», respondió Lord Edmund, su voz hueca. 30 días para reunir una suma que llevaría años acumular, o lo perderemos todo. La propiedad, las tierras, incluso la casa de Londres. No solo seremos pobres, Grace, sino que estaremos desposeídos». Lady Margaret sollozó suavemente, presionando un pañuelo de encaje contra sus labios. «¿Hay alguna alternativa?» Grace forzó las palabras a través de la constricción en su garganta. «Algún otro acreedor, quizás. ¿Quién le prestaría a una familia cuya hija ha demostrado tan públicamente su falta de honor?» Su padre se inclinó hacia adelante, los ojos como brasas. «No solo nos has arruinado financieramente, has destruido nuestra reputación, nuestra credibilidad. Ahora somos parias, Grace, y la culpa recae enteramente sobre tus hombros». Las palabras la perforaron como cuchillas, pero Grace se negó a doblegarse bajo su peso. No podía.
susurró, su voz quebrándose. «No podía venderme de esa manera». «Entonces prepárate para las consecuencias de tu idealismo necio», replicó Lord Edmund, recostándose en la silla con expresión exhausta. «En 30 días estaremos en la calle. Espero que tu conciencia limpia te ofrezca consuelo cuando estemos mendigando por refugio». Grace se levantó con piernas temblorosas, pero antes de que pudiera dejar la oficina, la voz de su madre la detuvo. «Grace». Lady Margaret alzó la mirada, y en ella Grace vio no solo recriminación, sino algo más complejo, quizás una comprensión renuente, quizás incluso admiración oculta bajo capas de miedo y condicionamiento social. «Tu habitación seguirá siendo tuya mientras tengamos un techo sobre nuestras cabezas». Era un pequeño consuelo, pero Grace se aferró a él como un náufrago a un despojo flotante. Esa noche, acostada en su cama estrecha, Grace observaba las sombras bailar en el techo mientras su mente giraba vertiginosamente. Tenía 30 días para encontrar una solución, 30 días para probar que había elegido correctamente, que había más en la vida que simplemente sobrevivir a través de sacrificios indignos. Y en algún lugar en la oscuridad más allá de su ventana, ella imaginó a Henry Whitmore en su modesta oficina, quizás pensando en la escena extraordinaria que había presenciado, quizás cuestionando su propia decisión de involucrarse. Grace no lo sabía aún, pero ese momento de coraje en el altar de St. Mary había iniciado una cadena de eventos que transformaría no solo su destino, sino el de todos aquellos cuyas vidas tocaban la suya. El amanecer llegaría pronto, trayendo consigo el primer día de su nueva existencia. Una existencia construida sobre la verdad en lugar de la conveniencia, sobre la dignidad en lugar del pragmatismo. Solo quedaba por descubrir si tales cimientos serían lo suficientemente fuertes para soportar la tormenta que se acercaba. Los 3 días que siguieron al desastre en el altar transcurrieron en un aislamiento casi absoluto. Grace permanecía confinada en la propiedad de los Ashford, no por orden expresa de sus padres, sino por la comprensión tácita de que su presencia en público solo intensificaría el escándalo. Las cortinas de su habitación permanecían parcialmente cerradas, filtrando la luz otoñal de Surrey en tonos dorados que danzaban sobre la alfombra descolorida, crueles recordatorios de un mundo exterior que seguía girando indiferente a su ruina. Marta le subía las comidas en bandejas de plata manchada, ofreciéndole no solo alimento, sino también fragmentos de información sobre el desarrollo del escándalo. Las lenguas venenosas de la sociedad local trabajaban incansablemente. Lady Pemberton había declarado públicamente que jamás recibiría a una Ashford en su residencia. El vicario de Godalming había mencionado el incidente en su sermón dominical, veladamente condenando la frivolidad moderna de la juventud que desprecia compromisos sagrados. Incluso comerciantes que por generaciones habían servido a la familia comenzaban a exigir pago inmediato, temiendo la asociación con un nombre tan manchado. Grace absorbía cada relato como azotes merecidos, aunque una parte obstinada de su alma se negaba al arrepentimiento completo. Por la ventana, observaba a su padre recorrer los jardines con pasos pesados, los hombros encorvados bajo una carga invisible. Lord Edmund había envejecido una década en esos 3 días. Las líneas en su rostro se habían profundizado, el cabello gris parecía más escaso, y Grace sentía el peso abrumador de la culpa mezclarse con su convicción de haber elegido correctamente. La mañana del 4.º día, Marta trajo más que el desayuno habitual. Sus ojos brillaban con excitación contenida, mientras depositaba la bandeja sobre la mesita junto a la ventana. «Llegó correspondencia para la señorita», anunció, sacando un sobre de papel crema de considerable calidad. «Entregado personalmente por un mensajero esta mañana». Grace tomó el sobre con manos temblorosas. El sello rojo impreso con las iniciales HW, en letra cursiva elegante, confirmó sus sospechas incluso antes de abrirlo. Henry Whitmore. Estimada señorita Ashford, espero que esta misiva la encuentre con buena salud, a pesar de las desafortunadas circunstancias. Le pido perdón por la osadía de escribirle directamente,
pero ciertas cuestiones de naturaleza legal urgente requieren su atención. Durante mi práctica jurídica, he desarrollado un conocimiento considerable sobre legislación de quiebras y reestructuración de patrimonios. Me he tomado la libertad de revisar, a través de registros públicos, entienda, la situación financiera que involucra a su familia y al señor Morrison. Creo que hay posibilidades legales que podrían beneficiar a Lord Edmund si él estuviera dispuesto a considerarlas. Además, a través de mis conexiones profesionales en Londres, he obtenido información sobre una posición que podría interesarle. La vizcondesa de Hartwell, señora de reputación impecable y considerable influencia, busca una dama de compañía para su sobrina, Lady Caroline Hartwell, que cumplirá 18 años el próximo mes. La posición ofrece una remuneración justa y alojamiento en la residencia londinense de los Hartwell. Naturalmente, comprendo si considera mi interferencia impertinente. No obstante, me sentí compelido a ofrecer asistencia, aunque modesta, a alguien cuyo coraje en el altar de St. Mary evidenció un carácter de rara distinción. Permanezco a su disposición para discutir estas cuestiones, si lo considera apropiado. Atentamente, Henry Whitmore. Abogado. Grace releyó la carta 3 veces, cada palabra grabándose en su mente como una inscripción en piedra. La oferta era extraordinaria no solo por su generosidad, sino por la delicadeza con que había sido formulada. Henry no la trataba como objeto de piedad, sino como una persona capaz y digna de una oportunidad. La posición con los Hartwell representaba no solo una huida honrosa, sino una posibilidad real de independencia. Su primera reacción fue gratitud abrumadora. La segunda, una vacilación paralizante. Aceptar significaría abandonar a sus padres precisamente cuando su situación se volvía desesperada. Pero permanecer, ¿qué beneficio traería? Ella no poseía recursos para salvarlos, y su presencia solo amplificaba la vergüenza familiar. «Marta», dijo Grace doblando la carta cuidadosamente, «necesito hablar con mi padre». La criada asintió con vigor. «Está en la oficina, señorita. Ha pasado días allí, intentando encontrar una solución para para todo». Grace bajó las escaleras con pasos medidos, la carta de Henry quemándole en la palma como una brasa viva. Dudó frente a la puerta de la oficina, reuniendo coraje antes de llamar suavemente. «Adelante». La voz de Lord Edmund sonaba exhausta. Él alzó la mirada cuando ella entró y Grace vio una sorpresa momentánea cruzar sus facciones antes de que se endurecieran nuevamente en una máscara de desaprobación controlada. Pilas de documentos cubrían el escritorio. Pagarés, contratos, correspondencia de acreedores. La evidencia tangible de su ruina. «Vine a mostrarle algo», dijo Grace, extendiendo la carta de Henry. «Llegó esta mañana». Lord Edmund tomó el papel con evidente renuencia, sus ojos recorriendo las líneas escritas. Grace observaba los sutiles cambios en su expresión, escepticismo inicial, seguido por un interés absorbente, finalmente algo que podría ser una esperanza cautelosa. «Whitmore», murmuró él, depositando la carta sobre el escritorio. «El joven abogado que osó defenderte en la iglesia. Él ofrece asistencia legal, padre, sin obligación al parecer, y la posición con los Hartwell. Sería una salida conveniente para ti», completó Lord Edmund, su voz cargada de amargura que no lograba disimular por completo. «Huir de las consecuencias de tus acciones». Las palabras dolieron, pero Grace se forzó a responder con calma. Sería una manera de aliviar la carga financiera sobre esta casa. Una boca menos que alimentar. Y mi presencia aquí solo intensifica el escándalo. Su padre se recostó en la silla, pasando las manos por el rostro en un gesto de cansancio profundo. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido parte de la hostilidad. La vizcondesa de Hartwell es una mujer de notable integridad. Si genuinamente busca una dama de compañía, la posición sería respetable. «Entonces tengo su permiso para responder al señor Whitmore». Lord Edmund la miró fijamente durante un largo rato, y Grace percibió algo doloroso en sus ojos. Quizás un reconocimiento tardío de la persona que ella era,
más allá de la hija cuya obediencia él siempre había presumido. «No necesitas mi permiso, Grace. Lo dejaste abundantemente claro cuando rechazaste a Morrison frente al altar. Pero me gustaría tenerlo», dijo Grace suavemente. A pesar de todo, hubo un silencio prolongado. A través de las ventanas de la oficina, Grace oía el canto distante de los pájaros, el susurro del viento en los robles centenarios que flanqueaban la propiedad. Sonidos de normalidad que parecían pertenecer a un universo diferente de aquel que ahora habitaban. «Escribe al joven Whitmore», dijo finalmente Lord Edmund, volviendo su atención a los documentos sobre el escritorio. «Acepta su oferta de consulta legal. En cuanto a la posición con los Hartwell, eso debe ser decisión tuya». Hizo una pausa antes de añadir, casi con renuencia: «Puede que tenga razón en que existen alternativas legales que no he considerado. El orgullo ha sido mi compañero constante, pero quizás sea momento de dejarlo a un lado». Grace sintió un nudo formarse en su garganta. No era exactamente reconciliación, pero era un comienzo, un reconocimiento tácito de que quizás, solo quizás, su negativa a Morrison no había sido completamente insensata. «Gracias, padre». Él hizo un gesto con la mano, una despedida silenciosa, pero cuando Grace alcanzó la puerta, su voz la detuvo. «Grace». Ella se volvió. Lord Edmund miraba por la ventana con la expresión perdida. «Tu madre preguntó por ti. Quizás deberías visitarla». Era una oferta de paz, vacilante pero genuina. Grace asintió, sintiendo lágrimas ardiendo en sus ojos mientras dejaba la oficina. Encontró a Lady Margaret en su salón privado, bordando junto a la ventana que daba a los jardines de rosas. Su madre alzó la mirada cuando ella entró y por un momento permanecieron solo observándose la una a la otra a través del espacio cargado de palabras no dichas. «Ven a sentarte conmigo», dijo finalmente Lady Margaret, indicando la silla cercana. Grace obedeció, y su madre retomó el bordado, sus manos trabajando con precisión mecánica. «Martha mencionó que recibiste correspondencia». Grace relató el contenido de la carta de Henry, observando la reacción de su madre. Lady Margaret permaneció en silencio hasta que ella terminó. Luego depositó el bordado en su regazo con un suave suspiro. «Los Hartwell son una familia ejemplar», dijo ella. «Lady Caroline es conocida por su belleza y vivacidad. Necesitará compañía apropiada para su primera temporada londinense». Hizo una pausa, sus dedos alisando la tela del bordado. «Sería una posición honrosa, Grace, más de lo que muchas en tu situación podrían esperar. Pero significaría dejarlos», dijo Grace, la culpa pesando en cada palabra. «Significaría salvarte», corrigió Lady Margaret, finalmente encontrando los ojos de su hija. «Y quizás indirectamente ayudarnos también, si el señor Whitmore puede genuinamente ofrecer alternativas legales». Su voz falló, una esperanza frágil transparentándose a través de las capas de resignación aristocrática. Grace tomó la mano de su madre, sorprendiéndolas a ambas con el gesto. «Lamento profundamente la vergüenza que causé». «Lo sé». Lady Margaret le apretó la mano suavemente. «Y parte de mí comprende por qué lo hiciste, aunque otra parte aún tiembla al pensar en las consecuencias». Sus ojos brillaban con emoción contenida. «Pero eres mi hija, Grace, y a pesar de todo, hay orgullo en mi corazón por tu coraje, incluso cuando ese coraje nos ha traído a la ruina». Fueron palabras que Grace no había imaginado oír, y ellas rompieron la represa que contenía sus lágrimas. Madre e hija permanecieron allí, manos entrelazadas, compartiendo un silencio que comunicaba más de lo que los discursos podrían expresar. Cuando Grace regresó a su habitación, se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana y sacó papel de carta del cajón. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas mientras ella mojaba la pluma en el tintero y comenzaba a escribir. «Estimado señor Whitmore», su respuesta fluyó con sorprendente claridad, palabras de gratitud y aceptación que sellaban su destino. Cuando terminó y aplicó el sello, Grace sintió algo cercano a la paz por primera vez desde ese día fatídico en el altar. Una nueva vida la esperaba en Londres.
Y aunque el futuro permanecía incierto, al menos sería un futuro construido sobre elecciones propias, no sobre sacrificios impuestos. El carruaje alquilado que conducía a Grace a través de las calles de Londres se balanceaba sobre los adoquines irregulares, cada sacudida recordándole la creciente distancia entre su vida anterior y el futuro incierto que la esperaba. 5 días habían transcurrido desde que había despachado su respuesta a Henry Whitmore, y la velocidad con que los eventos subsiguientes se desarrollaron la había dejado simultáneamente aliviada y aterrorizada. Henry había cumplido su palabra con notable eficiencia. Una respuesta llegó en 48 horas, confirmando el interés de la vizcondesa de Hartwell y solicitando que Grace se presentara en la residencia londinense de la familia en Belgrave Square. Le siguió correspondencia directa de la propia vizcondesa. Una carta elegante en papel timbrado, acogedora pero formal, que delineaba las responsabilidades esperadas y ofrecía una compensación que hizo que Lady Margaret arqueara las cejas con renuente aprobación. La despedida de Surrey fue más dolorosa de lo que Grace había anticipado. Su madre la abrazó largamente en el vestíbulo, susurrando palabras de aliento entrecortadas por sollozos contenidos. Su padre permaneció a distancia, pero en el momento final se acercó y depositó un breve beso en su frente, un gesto paternal que no realizaba desde su infancia, cargado de un peso emocional que dispensaba las palabras. «Escríbenos», dijo él simplemente, y Grace prometió que lo haría. Ahora, mientras Londres se desplegaba a su alrededor a través de las ventanas del carruaje, Grace se sentía como una viajera entre mundos. La metrópolis pulsaba con una vida frenética que contrastaba agudamente con la tranquilidad pastoral de Surrey. Vendedores ambulantes proclamaban sus mercancías con voces que resonaban entre edificios de ladrillo. Señoras elegantes recorrían las aceras bajo sombrillas de colores, acompañadas por sirvientes que cargaban paquetes. Carruajes privados disputaban espacio con carretas de reparto, creando una cacofonía que simultáneamente la emocionaba y la intimidaba. Belgrave Square se reveló como un distrito de elegancia impresionante. Mansiones de piedra caliza se alzaban en hileras simétricas alrededor de un jardín central cerrado, sus fachadas adornadas con columnas clásicas y balcones de hierro forjado. La residencia de los Hartwell se distinguía por un jardín frontal impecablemente mantenido y una puerta de entrada flanqueada por faroles de bronce pulido. Un mayordomo anciano de postura irreprochable la recibió en el vestíbulo de mármol. «Señorita Ashford, supongo. Soy Pemberton. La vizcondesa la espera en el salón matutino». Sus ojos la evaluaron brevemente, no con desdén, sino con la precisión de alguien entrenado para catalogar personas con rapidez. Grace, evidentemente, pasó alguna prueba silenciosa, porque él asintió ligeramente antes de conducirla a través de un pasillo decorado con retratos ancestrales y mobiliario que respiraba generaciones de riqueza refinada. El salón matutino se bañaba en luz suave, filtrada a través de cortinas de seda color marfil. La vizcondesa de Hartwell ocupaba una chaise longue cerca de las ventanas, bordando con movimientos precisos. Ella levantó la mirada cuando Grace fue anunciada, y su rostro, madurado con gracia, reveló una sonrisa acogedora que mitigó inmediatamente parte de la ansiedad de Grace. «Señorita Ashford, qué placer recibirla». La vizcondesa dejó su bordado y se levantó, extendiendo ambas manos en un gesto sorprendentemente cálido. «Por favor, siéntese. Pemberton, prepare té». Grace se acomodó en la silla indicada, consciente de cada movimiento, cada gesto siendo observado por ojos que, aunque amables, eran indudablemente perspicaces. La vizcondesa debía de tener cerca de 50 años, pero se mantenía con la elegancia de quien había nacido y sido educada para ocupar una posición de influencia. Sus cabellos grises estaban arreglados impecablemente, y su vestido de seda azul oscuro comunicaba tanto riqueza como buen gusto. «Espero que su viaje haya transcurrido sin contratiempos», inició la vizcondesa, sirviendo personalmente el té cuando Pemberton regresó con la bandeja. «Londres puede ser abrumadora para quien está acostumbrada a la tranquilidad del campo».
Es ciertamente diferente de Surrey, mi señora, respondió Grace, aceptando la delicada taza de porcelana. Pero una diferencia bienvenida. La vizcondesa la estudió por un momento. Entonces asintió como si hubiera llegado a alguna conclusión. El señor Whitmore me escribió sobre sus circunstancias, no con detalles indiscretos, comprenda, pero lo suficiente para que yo admirara su coraje. Grace sintió un rubor subirle a las mejillas. Temo que otros puedan caracterizar mis acciones de manera menos halagüeña. Otros, con frecuencia, carecen de la visión para distinguir el coraje de la imprudencia, replicó la vizcondesa con gentil firmeza. Conozco a Arthur Morrison, señorita Ashford. Lo conozco desde hace décadas. Es un hombre de considerable riqueza e influencia, pero no es un hombre con quien me gustaría ver a ninguna joven unida en matrimonio, independientemente de las circunstancias financieras. Las palabras ofrecieron una validación que Grace no había sabido cuánto necesitaba. Sintió un nudo formarse en su garganta, pero se forzó a mantener la compostura. Mi sobrina Caroline, continuó la vizcondesa, cumplirá 18 años en 3 semanas. Es una joven vivaz, inteligente, pero carece de la orientación que solo alguien cercano en edad puede ofrecer. Su madre, mi querida hermana, falleció cuando Caroline tenía 12 años, y desde entonces he hecho lo posible para guiarla. Sin embargo, reconozco mis limitaciones. Sonrió con afable autoironía. Una mujer de mi edad difícilmente es la confidente ideal para los sueños y preocupaciones de una joven en vísperas de su primera temporada social. Comprendo perfectamente, mi señora, dijo Grace, y me siento honrada por la confianza que deposita en mí. La confianza fue una recomendación del señor Whitmore, admitió la vizcondesa. Él habló muy favorablemente de su carácter. Es raro encontrar a un joven abogado con tal integridad, y sus recomendaciones no deben tomarse a la ligera. Grace sintió un calor diferente, no de vergüenza, sino de algo más desconcertante, al escuchar a Henry mencionado. Él había permanecido en sus pensamientos con una frecuencia perturbadora desde aquel día en la iglesia, aunque ella lo atribuía simplemente a la gratitud por su oportuna intervención. Caroline está actualmente visitando a unas amigas en Richmond, prosiguió la vizcondesa, pero regresará mañana para conocerla. Mientras tanto, permitiré que Pemberton le muestre sus aposentos y se familiarice con la casa. La cena se servirá a las 7 y me encantaría si se uniera a mí. Podremos discutir sus responsabilidades con más detalles. Grace fue conducida a través de una escalera majestuosa hasta el segundo piso, donde un conjunto de aposentos había sido preparado para ella. La habitación se reveló sorprendentemente espaciosa, decorada en tonos de verde menta y crema, con ventanas que ofrecían vista a los jardines traseros. Una cama con dosel ocupaba una posición central, flanqueada por cómodas de madera tallada. Había incluso un pequeño escritorio junto a la ventana, un lujo que Grace no había esperado. Los aposentos de Lady Caroline quedan justo allí, indicó Pemberton, señalando una puerta al final del pasillo. La vizcondesa solicitó que la señorita se quedara cerca para facilitar sus responsabilidades. Sus baúles llegarán en breve. Si necesita cualquier cosa, basta con tocar la campanilla. Cuando finalmente quedó sola, Grace se acercó a la ventana y observó los jardines de abajo. Jardineros trabajaban entre parterres perfectamente mantenidos, y más allá de los muros de la propiedad, Londres se extendía en todas direcciones, una ciudad de posibilidades infinitas y peligros igualmente numerosos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Una criada joven entró llevando una jarra de agua fresca. «Vine a ayudarla a refrescarse antes de la cena, señorita. Soy Agnes, designada para asistir tanto a la señorita como a Lady Caroline». Grace agradeció, permitiendo que Agnes la ayudara a cambiarse para un vestido más apropiado para la cena. Mientras la criada trabajaba, parloteaba animadamente sobre la casa, proporcionando información valiosa sobre rutinas y expectativas. «La vizcondesa es una señora muy justa», explicó Agnes mientras ajustaba las mangas del vestido de Grace. «Y Lady Caroline, bueno, ella es un verdadero rayo de sol. A la señorita le va a gustar, estoy segura».
La cena transcurrió en una sala íntima, no el salón de banquetes formal que Grace se había vislumbrado al ser conducida a través de la casa, sino un ambiente más pequeño y acogedor, donde la vizcondesa aparentemente prefería hacer sus comidas privadas. La comida era excelente, servida con silenciosa precisión por criados entrenados, y la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. La vizcondesa se reveló como una mujer de intereses variados y opiniones firmes, expresadas con un tacto que solo décadas de navegación en aguas sociales traicioneras podían enseñar. Discutieron literatura, música, los cambios políticos que agitaban el continente. Grace se descubrió relajándose gradualmente, su propia educación permitiéndole contribuir inteligentemente a la conversación. «Mañana», dijo la vizcondesa mientras tomaban té después de la comida, «el señor Whitmore vendrá a discutir ciertos asuntos legales relacionados con las finanzas de su padre. Me tomé la libertad de invitarlo a cenar esperando que no le importe su presencia». Grace sintió su pulso acelerarse involuntariamente. «Naturalmente que no, mi señora. Sería descortés de mi parte objetar considerando todo lo que ha hecho. Es un joven notable», observó la vizcondesa, sus ojos estudiando a Grace con una atención quizás excesivamente perspicaz. «Hijo de un vicario rural, se educó a través de su propio mérito. Hay pocos hombres de su generación con tal combinación de inteligencia y principios». Grace solo asintió, insegura sobre cómo responder a lo que parecía ser una aprobación velada. Más tarde, acostada en su nueva cama en una habitación desconocida, Grace escuchaba los sonidos nocturnos de Londres, tan diferentes del silencio pastoral al que estaba acostumbrada. Voces distantes, cascos de caballos sobre piedra, el murmullo constante de una ciudad que nunca verdaderamente dormía. Pensó en sus padres en Surrey, enfrentando solos las consecuencias de su elección. Pensó en Henry Whitmore y en la inesperada amabilidad que él había demostrado, y pensó en el futuro que se desplegaba ante ella, incierto, desafiante, pero indudablemente suyo. Por primera vez desde aquel día fatídico en el altar, Grace se permitió sentir algo más allá de la culpa o el miedo. Sintió esperanza, frágil y tentativa, pero innegablemente presente. Londres le ofrecía una oportunidad de comenzar de nuevo. Solo quedaba por descubrir en quién se convertiría en esta nueva vida que había elegido para sí misma. El reloj de péndulo en el vestíbulo anunciaba las 6 en punto cuando Grace bajó las escaleras a la mañana siguiente, sus dedos deslizándose ligeramente sobre el pasamanos de caoba pulida. La residencia de los Hartwell despertaba gradualmente. Los criados se movían con silenciosa eficiencia por los pasillos, preparando la casa para el nuevo día. El aroma de pan recién horneado flotaba desde las cocinas, mezclándose con el discreto perfume de cera de abeja que mantenía los suelos de madera relucientes. Agnes apareció en el pasillo lateral, llevando una jarra de agua fresca. «Buenos días, señorita Ashford». La vizcondesa solicitó que la señorita se uniera a ella en el jardín de invierno para el desayuno. Lady Caroline llegó durante la noche, más temprano de lo que esperábamos. El jardín de invierno se reveló como un santuario de vidrio y hierro forjado en la parte trasera de la residencia, donde plantas exóticas prosperaban protegidas del clima londinense. La luz matinal se filtraba a través de los paneles de vidrio en patrones dorados que danzaban sobre el follaje verdeante. La vizcondesa ocupaba una silla de mimbre cerca de una mesa puesta con delicada porcelana, pero no estaba sola. La joven sentada a su lado se giró cuando Grace entró, y la sonrisa que iluminó su rostro fue como el sol atravesando las nubes. Lady Caroline Hartwell poseía esa belleza radiante que no dependía de la perfección de los rasgos, sino de una vivacidad incontenible que animaba cada expresión. Cabellos rubios caían en ondas sobre sus hombros, aún no arreglados con la elaboración que la tarde exigiría, y sus ojos azules brillaban con genuina curiosidad. «Usted debe ser la señorita Ashford». Caroline se levantó con un entusiasmo que hizo que su tía sonriera indulgentemente. «Tía Victoria me contó sobre su llegada. Volví de Richmond anoche solo para conocerla. Simplemente no podía esperar hasta hoy». Grace ejecutó una reverencia apropiada, pero Caroline ya se había adelantado, tomando sus manos con sorprendente familiaridad. «Oh,
Prescindamos de esas formalidades tediosas cuando estamos solo nosotras. ¿Puedo llamarte Grace? Y tú debes llamarme Caroline. Seremos amigas, estoy absolutamente segura. Caroline, contén tu fervor, intervino la vizcondesa con evidente ternura. Estás asustando a la pobre señorita Ashford incluso antes del desayuno. Tonterías, tía. Solo estoy siendo acogedora. Caroline condujo a Grace hasta la mesa con alegre determinación. Ven, debes estar hambrienta. Los cocineros aquí preparan las tartas más maravillosas. Mientras se acomodaban, Grace observaba a Caroline con creciente interés. La joven conversaba con animación sobre su estancia en Richmond, describiendo paseos a caballo y veladas musicales con detalles vívidos que hacían que las ocasiones cobraran vida. Había en ella una sinceridad refrescante, ninguna afectación o preocupación excesiva por las impresiones. Era difícil no ser cautivada por su entusiasmo contagioso. Mi primera temporada comienza en 3 semanas, explicó Caroline, sirviéndose generosamente de tarta de frutas. Bailes, cenas, presentaciones en la corte. Tía Victoria insiste en que debo estar preparada para todo, pero francamente, encuentro todo bastante intimidante. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Grace con una vulnerabilidad súbita que contrastaba con su alegría anterior. Por eso me sentí tan aliviada cuando tía mencionó que tendría compañía. Alguien que pudiera, comprender. Grace sintió una inesperada ola de simpatía. A pesar de sus circunstancias vastamente diferentes, reconocía en la mirada de Caroline algo familiar. La incertidumbre de enfrentar un futuro desconocido, el peso de expectativas ajenas. Haré lo posible por ser útil, dijo suavemente. Aunque debo confesar que mi propia experiencia con la sociedad londinense es limitada. Pero es precisamente eso lo que es perfecto. Caroline se inclinó hacia adelante con renovado entusiasmo. No necesito otra preceptora diciéndome cómo debo comportarme. Necesito una amiga. Se volvió hacia su tía con expresión suplicante. ¿No es ese el propósito, tía Victoria? La vizcondesa dejó su taza con una sonrisa que contenía tanto afecto como afable exasperación. El propósito, querida niña, es asegurar que navegues tu primera temporada con gracia y propiedad. Si la amistad florece en el proceso, tanto mejor. Dirigió una mirada significativa a Grace. Pero no permitas que el entusiasmo de Caroline te convenza de descuidar ciertas responsabilidades. Ella tiene tendencia a entusiasmarse excesivamente. Las horas siguientes transcurrieron en exploración de la residencia bajo la animada guía de Caroline. La joven condujo a Grace a través de innumerables aposentos, cada uno más impresionante que el anterior. La biblioteca ocupaba 2 pisos enteros, sus estanterías arqueadas repletas de volúmenes encuadernados en cuero. El salón de música albergaba un arpa dorada y un pianoforte de madera oscura que Caroline tocó brevemente, sus dedos produciendo una melodía graciosa que resonó por las paredes decoradas. Aquí es donde recibiremos visitas durante la temporada, explicó Caroline mientras atravesaban el salón principal, un espacio vasto dominado por lámparas de cristal y espejos que multiplicaban la luz. Tía dice que debo estar preparada para recibir al menos 2 docenas de pretendientes. Revolvió los ojos dramáticamente, como si fuera una mercancía en una subasta. Grace reconoció el eco de sus propios sentimientos, aunque las circunstancias de Caroline fueran infinitamente más privilegiadas. Habrá una presión considerable, concordó cuidadosamente, pero al menos tendrá elección en el asunto. Caroline se detuvo abruptamente, girándose para encararla. Su expresión revelaba una percepción sorprendente. El señor Whitmore le mencionó algo a tía, que usted rechazó una propuesta de matrimonio. ¿Fue por eso que vino a Londres? Grace dudó insegura sobre cuánto debería revelar. Pero había algo en la franqueza de Caroline que inspiraba confianza. Fue más complejo que una simple negativa, dijo finalmente. Pero sí, mi decisión tuvo consecuencias que hicieron necesario un cambio. Fue valiente, declaró Caroline con absoluta convicción. Yo tendría tanto miedo de decepcionar a mi familia. Su voz se suavizó. Mi madre falleció cuando yo tenía 12 años. Desde entonces he vivido con esa terrible necesidad de honrar su memoria,
de no fallar de una manera que la lastimaría. Lágrimas brillaron en sus ojos antes de que ella parpadeara rápidamente. Lo siento. Me pongo melancólica cuando hablo de ella. Grace le tomó la mano gentilmente. No hay necesidad de disculpas. El amor que tenemos por aquellos que hemos perdido merece ser expresado, no suprimido. Caroline le apretó los dedos agradecida, y en ese momento algo genuino se estableció entre ellas. No solo la relación formal entre dama de compañía y empleadora, sino el comienzo de una verdadera amistad. El resto de la mañana transcurrió en una conversación que fluyó con creciente naturalidad. Caroline se reveló como una lectora ávida, con opiniones sorprendentemente formadas sobre literatura y política. Discutieron las obras de Richardson y Fielding, debatieron los méritos de la monarquía constitucional versus el absolutismo, rieron sobre las excentricidades de la moda londinense. Cuando Pemberton apareció para anunciar que el almuerzo se serviría en breve, Grace se sorprendió al percibir cuánto tiempo había transcurrido. La vizcondesa se unió a ellas en la sala de comedor privada, observando con evidente aprobación la camaradería que ya se desarrollaba entre las jóvenes. «El señor Whitmore llegará a las 4 en punto», informó ella, mientras se servían un delicado consomé. «Señorita Ashford, él solicitó una audiencia particular para discutir desarrollos relacionados con las finanzas de su familia. He dispuesto la biblioteca para ese propósito». Grace sintió la familiar aceleración de pulso al escuchar su nombre. «Agradecida por la gentileza, mi señora». Caroline la observaba con interés renovado, una sonrisa traviesa jugando en sus labios. «El señor Whitmore es un joven abogado notablemente considerable, ¿no es así, tía?» «Caroline», advirtió la vizcondesa, aunque sus propios ojos brillaban con diversión. «Contén tu excesiva imaginación romántica. Solo estoy observando hechos», protestó Caroline inocentemente. «Y es un hecho que él ha demostrado un interés particular en el bienestar de la señorita Ashford». Grace sintió un rubor subirle a las mejillas, para evidente deleite de Caroline. Antes de que pudiera formular una respuesta, la vizcondesa intervino diplomáticamente. «El señor Whitmore es un profesional dedicado que demuestra una preocupación apropiada por todos sus clientes. No debemos leer más en esa amabilidad de lo que pretende comunicar». Pero la mirada que la vizcondesa dirigió a Grace contenía una especulación que sugería que ella misma no estaba completamente convencida de sus palabras. La tarde avanzó con una lentitud torturante. Grace intentó concentrarse mientras Caroline practicaba al pianoforte, pero sus pensamientos regresaban persistentemente al encuentro inminente. Finalmente, a las 4 en punto, Pemberton apareció en el salón de música donde permanecían. «Señorita Ashford, el señor Whitmore la espera en la biblioteca». Grace se levantó, alisándose el vestido con manos que traicionaban un ligero nerviosismo. Caroline le ofreció una sonrisa alentadora, y la vizcondesa asintió aprobatoriamente mientras ella seguía a Pemberton por los pasillos. La biblioteca estaba bañada en la luz dorada de la tarde que se filtraba a través de las ventanas altas. Henry Whitmore esperaba cerca de los estantes, examinando un volumen encuadernado, pero se volvió cuando ella entró. Vestía un traje formal negro que acentuaba su respetable estatura, cabellos castaños cuidadosamente arreglados. Cuando sus ojos encontraron los de ella, Grace vio en ellos esa misma cualidad que había observado en la iglesia, inteligencia marcada por una amabilidad genuina. «Señorita Ashford». Él hizo una reverencia respetuosa. «Agradezco que me reciba». «La gratitud es mía, señor Whitmore», respondió Grace ejecutando una reverencia apropiada, «por la asistencia que ha ofrecido tanto a mí como a mi familia». Henry indicó unas sillas cerca de la chimenea, donde un portafolio de cuero descansaba sobre una mesa baja. Se acomodaron con la distancia apropiada, pero Grace percibió cómo la mirada de él permanecía en ella, no con impertinencia, sino con una atención que la hacía sentirse simultáneamente expuesta y protegida. «Tengo noticias sobre la situación de su padre», comenzó él, abriendo el portafolio para revelar documentos cuidadosamente organizados. Tras una revisión detallada de los contratos y pagarés, he identificado irregularidades
que pueden ser impugnadas legalmente. Grace se inclinó hacia adelante, la esperanza encendiéndose en su pecho. ¿Qué tipo de irregularidades? Los ojos de Henry brillaron con satisfacción profesional. Parece que Arthur Morrison estructuró deliberadamente ciertas cláusulas para maximizar su ventaja en caso de que el matrimonio no se concretara. Sin embargo, su propia astucia puede ser su ruina. Algunas de esas cláusulas violan principios establecidos de equidad contractual. Mientras él explicaba los detalles técnicos, Grace observaba no solo sus palabras, sino la pasión con que las profería. Aquí estaba un hombre que encontraba propósito en defender a los vulnerables, que veía la ley no como un instrumento de opresión, sino como una herramienta de justicia. La admiración que había sentido en la iglesia se intensificó en algo más profundo, más perturbador. Henry levantó la mirada de sus documentos y sus ojos encontraron los de ella con una intensidad que hizo que el aire entre ellos pareciera cargarse. Por un momento permanecieron así, palabras suspendidas entre dos corazones que comenzaban a reconocer algo que ninguno de ellos estaba preparado para nombrar. Grace despertó antes del amanecer, incapaz de alejar el torbellino de pensamientos que la había asaltado durante la noche. A través de la ventana de su habitación, Londres permanecía envuelta en una niebla plateada, los contornos de la ciudad oscurecidos por la bruma matinal. Se vistió rápidamente, optando por prescindir de la asistencia de Agnes, y bajó silenciosamente las escaleras en dirección a la biblioteca, el único lugar donde podría encontrar la soledad que su alma anhelaba. Los días desde aquella tarde transformadora con Henry habían transcurrido a un ritmo vertiginoso. Él había visitado la residencia de los Harwell 3 veces adicionales, siempre bajo el pretexto de discutir los asuntos legales de Lord Edmund, pero Grace había percibido cómo las miradas entre ellos se prolongaban más allá de lo necesario, cómo las conversaciones derivaban de materias jurídicas a asuntos más personales, literatura que ambos admiraban, opiniones sobre reformas sociales, recuerdos de infancias vividas en mundos completamente diferentes. Caroline, con su percepción agudizada por un temperamento naturalmente romántico, observaba esos encuentros con una satisfacción apenas disimulada. «Ustedes conversan como si fueran las únicas personas en el universo», había comentado ella después de la última visita de Henry, sus ojos azules brillando con alegría conspiratoria. «Es absolutamente encantador», pero Grace reconocía la imposibilidad fundamental de la situación. Henry era un abogado respetable, pero sin fortuna significativa. Ella misma era hija de una familia arruinada, marcada por el escándalo de haber rechazado un matrimonio en el altar. Cualquier unión entre ellos sería vista por la sociedad como una imprudencia de ambas partes. Él sacrificando oportunidades de ascenso a través de un matrimonio ventajoso, ella aceptando una posición aún más precaria que la de dama de compañía. La biblioteca estaba silenciosa cuando Grace entró, solo el tic-tac del reloj de pared interrumpía la quietud. Ella recorrió las estanterías, sus dedos deslizándose sobre lomos de cuero, hasta que voces amortiguadas llegaron a sus oídos provenientes del despacho adyacente. La puerta estaba entreabierta y Grace reconoció inmediatamente la voz grave de la vizcondesa. «Whitmore, aprecio su dedicación a los asuntos legales de Lord Edmund Ashford, pero temo que sus frecuentes visitas a esta residencia puedan ser malinterpretadas». La respuesta de Henry llegó tras una breve pausa, su voz controlada pero cargada de emoción contenida. «Mi señora, comprendo perfectamente las implicaciones sociales. Sin embargo, no puedo negar que mi preocupación por el bienestar de la señorita Ashford trasciende consideraciones meramente profesionales». Grace se paralizó, su corazón acelerando dolorosamente contra las costillas. Debería haberse alejado, preservar la dignidad de todos al no escuchar una conversación que claramente no estaba destinada a sus oídos, pero sus pies se negaban a moverla. «Usted es un joven de considerable promesa», continuó la vizcondesa, su voz gentil pero firme. «Se ha establecido bien en Londres, ha conquistado una reputación de integridad inusual. Un matrimonio ventajoso podría elevar su posición considerablemente.
abrir puertas que de otra forma permanecerían cerradas. Con todo respeto, mi señora, no busco puertas abiertas a través de la conveniencia matrimonial. La convicción en la voz de Henry era palpable. He visto suficiente de las consecuencias de tales uniones, el descontento silencioso, el resentimiento que corroe incluso los arreglos más pragmáticos. Prefiero construir mi futuro sobre cimientos de trabajo honesto y elecciones auténticas. Hubo un silencio prolongado antes de que la vizcondesa respondiera, y cuando lo hizo, su voz contenía algo que podría ser una admiración renuente. Usted habla con una convicción rara en un hombre de su generación, pero la convicción, por muy noble que sea, no alimenta bocas ni paga cuentas. La señorita Ashford ha vivido una vida de relativo privilegio, a pesar de las recientes dificultades de su familia. ¿Podría usted ofrecerle la vida que ella merece? No puedo ofrecerle lujo, admitió Henry, su voz bajando hasta casi un susurro que Grace tuvo que inclinarse para escuchar. Pero puedo ofrecerle respeto, una verdadera compañía y la libertad de ser verdaderamente ella misma, regalos que ningún banquero rico podría garantizar, independientemente de su fortuna. Grace presionó la mano contra su pecho, donde emociones conflictivas libraban una batalla feroz. Gratitud abrumadora por su defensa, miedo a las implicaciones prácticas y algo más profundo. El reconocimiento de que los sentimientos que ella había intentado suprimir no eran unilaterales, sino correspondidos con igual intensidad. «Usted la ama», observó la vizcondesa, una declaración más que una pregunta. La respuesta de Henry llegó sin dudar. «Sí, la amé desde el momento en que la vi rechazar a Morrison en el altar de St. Mary, cuando eligió la verdad en detrimento de la conveniencia. En ese instante, reconocí un espíritu que reflejaba el mío propio, alguien dispuesta a sacrificar la seguridad por la integridad». Grace sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Cómo podía haber presenciado tal confesión por accidente? Y aún así, no podía arrepentirse de haberla escuchado, porque confirmaba lo que su corazón había estado susurrando persistentemente, pero que su razón se negaba a creer. ¿Y la señorita Ashford?, inquirió la vizcondesa suavemente. ¿Corresponde ella a sus sentimientos? No lo sé, respondió Henry con dolorosa honestidad. Ella ha demostrado amabilidad y consideración durante nuestros encuentros, pero puede ser simplemente gratitud por la asistencia que ofrecí a su familia. No me atrevería a presumir más que eso. Grace no pudo soportar más. Retrocedió silenciosamente, su corazón tronando, y se retiró a su habitación antes de que alguien pudiera descubrir su indiscreción. Se sentó al borde de la cama, manos temblorosas entrelazadas en su regazo, mientras procesaba todo lo que había oído. Henry la amaba. No solo la admiraba o sentía compasión, sino que genuinamente la amaba. Y ella, Grace se forzó a confrontar la verdad que había estado evitando, correspondía a esos sentimientos con una intensidad que la asustaba. Pero el amor, por muy auténtico que fuera, no resolvía las realidades prácticas que se alzaban entre ellos como murallas infranqueables. Su padre aún enfrentaba una ruina financiera inminente, a pesar de los esfuerzos legales de Henry. Ella misma dependía enteramente de la generosidad de la vizcondesa. ¿Cómo podrían pensar en una unión cuando ninguno de ellos poseía estabilidad para ofrecer? Un golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. «Grace», la voz de Caroline se filtró a través de la madera. «¿Puedo entrar?» Grace se limpió rápidamente los ojos y se alisó el vestido antes de responder. Naturalmente. Caroline entró con una expresión de preocupación que no lograba disimular completamente. «Agnes mencionó que bajaste muy temprano. ¿Está todo bien?» Grace consideró fabricar alguna excusa conveniente, pero algo en la genuina preocupación de Caroline la detuvo. Durante las semanas que había pasado en aquella casa, había desarrollado un afecto real por la joven, no solo los sentimientos apropiados de dama de compañía, sino una verdadera amistad. Y la amistad, Grace comenzaba a comprender, demandaba honestidad. «Vi al señor Whitmore en el despacho de su tía esta mañana», dijo ella cuidadosamente.
Escuché parte de una conversación que no estaba destinada a mí. Caroline se sentó a su lado, tomando su mano con instintiva gentileza. ¿Y qué fue lo que escuchó que la perturbó tanto? Grace dudó, luchando con la vulnerabilidad que la confesión exigiría. Finalmente, las palabras escaparon en un torrente. Él declaró tener sentimientos por mí. Amor, dijo. Y yo, oh, Caroline, no sé qué hacer, porque correspondo a esos sentimientos, pero reconozco la locura de permitir que prosperen. Para sorpresa de Grace, Caroline sonrió. No con diversión, sino con tierna comprensión. ¿Crees que el amor es una locura? Cuando ninguno de nosotros posee los medios para sostenerlo, sí, respondió Grace, su voz quebrándose ligeramente. Él es un abogado honesto pero sin fortuna significativa. Yo dependo de la caridad de su tía. ¿Qué futuro podríamos construir sobre tales cimientos? Caroline le apretó la mano con una firmeza sorprendente. Mi madre solía decir que el amor verdadero encuentra su camino, incluso cuando la razón sugiere imposibilidad. Ella y mi padre se casaron contra las objeciones de ambas familias. Él era el hijo menor sin herencia significativa. Ella poseía una dote modesta. Pero construyeron una vida de felicidad genuina, sustentada no por oro, sino por devoción mutua. ¿Y si no es suficiente?, susurró Grace. ¿Y si nos condenamos el uno al otro a una existencia de lucha constante? ¿Y si no lo intentan?, respondió Caroline suavemente. Se condenarían el uno al otro a una vida de arrepentimiento perpetuo, cuestionándose eternamente sobre lo que podría haber sido. Las palabras flotaron en el aire entre ellas, cargadas de una verdad que Grace no podía refutar fácilmente. Pensó en Arthur Morrison, en la vida de riqueza material, pero pobreza emocional que él representaba. Pensó en su rechazo en el altar, en la convicción que la había impulsado en ese momento. ¿No había elegido la verdad en detrimento de la conveniencia? Y aún así, ahora contemplaba hacer exactamente lo opuesto, rechazar un amor auténtico a causa de consideraciones prácticas. «Eres más valiente de lo que imaginas», dijo Caroline, como si leyera sus pensamientos. «Lo demostraste cuando rechazaste a Morrison. No permitas que el miedo te impida reclamar la felicidad que mereces». Antes de que Grace pudiera responder, Agnes apareció en el umbral de la puerta, su expresión revelando una urgencia inusual. «Señorita Ashford, ha llegado un mensajero expreso de Surrey. Trae correspondencia de Lady Margaret. Pemberton dijo que parece ser urgente». La sangre de Grace se heló. Se levantó rápidamente, Caroline siguiéndola mientras bajaban las escaleras hasta el vestíbulo, donde Pemberton esperaba con un sobre sellado que mostraba señales de un viaje apresurado. Grace rompió el lacre con dedos temblorosos, sus ojos recorriendo rápidamente la caligrafía familiar de su madre. Cada línea que leía drenaba más color de su rostro, hasta que Caroline, alarmada, la sujetó del brazo para sostenerla. «Grace, ¿qué ha pasado?» «Mi padre», susurró Grace, la carta temblando en sus manos. «Ha sufrido un colapso hace 2 días. El médico dice que su corazón está débil, agravado por el estrés de las dificultades financieras. Mi madre ruega que regrese de inmediato». La vizcondesa apareció en lo alto de la escalera, habiendo evidentemente oído la conmoción. Bajó rápidamente, su expresión grave pero compasiva. «Naturalmente debe ir, señorita Ashford. Proporcionaré un carruaje de inmediato». «Pero los asuntos legales», protestó Grace débilmente, su mente dando vueltas vertiginosamente. «El trabajo con Lady Caroline». «Se resolverá», interrumpió la vizcondesa con gentil firmeza. «Su familia la necesita ahora. Esto trasciende cualquier otra obligación». Henry apareció de la biblioteca, evidentemente habiendo oído la agitación. Sus ojos se encontraron con los de Grace a través del vestíbulo, y en ellos ella vio una preocupación tan profunda que casi la desarmó por completo. «Señorita Ashford», dijo él, avanzando rápidamente, «permítame acompañarla a Surrey. Puedo serle útil en cuestiones legales que puedan surgir y...» Dudó, la vulnerabilidad asomando a través de su compostura profesional. «Me gustaría asegurarme de que llegue a salvo».
Grace sabía que debía negarse, mantener una distancia apropiada, proteger a ambos de las complicaciones que una proximidad adicional ciertamente traería. Pero mientras miraba a aquel hombre que había declarado amarla, que ofrecía apoyo sin expectativa de retorno, descubrió que no podía pronunciar las palabras de rechazo. «Agradecería inmensamente su presencia», dijo ella suavemente, y vio el alivio inundar sus facciones. Mientras corría a su habitación para reunir sus pertenencias esenciales, Grace comprendía que regresaba a Surrey no solo como una hija preocupada, sino como una mujer transformada. Londres le había dado más que un empleo o un refugio. Le había dado claridad sobre quién era y lo que valoraba. Y quizás, solo quizás, le había dado también el amor que no había sabido que estaba buscando. El viaje que la esperaba sería desafiante en todos los sentidos, pero por primera vez desde aquel día fatídico en el altar, Grace se sentía preparada para enfrentarlo, no sola, sino acompañada por aquel cuyo corazón latía al unísono con el suyo. El carruaje atravesaba los caminos de Surrey al caer la tarde, sus ruedas levantando nubes de polvo dorado que reflejaban la luz moribunda del sol. Grace observaba el paisaje familiar a través de la ventana, cada colina reconocible y cabaña de piedra evocando recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. A su lado, Henry mantenía un silencio respetuoso, aunque ocasionalmente ella sentía el peso de su mirada, cargada de una preocupación que prescindía de palabras. El viaje desde Londres había transcurrido en una atmósfera de tensión contenida. Conversaban esporádicamente sobre asuntos prácticos, la condición de Lord Edmund según lo relatado por Lady Margaret, las implicaciones legales que podrían surgir si lo peor sucedía. Pero bajo esos intercambios civilizados palpitaba una corriente no reconocida, una conciencia mutua que había crecido desde aquella mañana cuando Grace oyó la confesión de Henry a la vizcondesa. Cuando finalmente avistaron la propiedad de los Ashford, Grace sintió una opresión en el pecho. La casa se alzaba contra el cielo crepuscular con un aire de melancolía que no poseía en sus recuerdos. Quizás era solo una proyección de sus propios miedos, o quizás el propio edificio reflejaba la angustia de sus ocupantes. Las ventanas brillaban débilmente con luz de velas, y el humo subía perezosamente de la chimenea, señales de vida que ofrecían un pequeño consuelo. Martha esperaba en la entrada, sus ojos rojos delatando lágrimas recientes. «Señorita Grace», su voz se quebró al abrazarla con una familiaridad que trascendía los protocolos. «Gracias a Dios que ha llegado». Su madre casi pierde la razón de la preocupación. «¿Cómo está él?». Grace apenas podía forzar las palabras a través de la constricción en su garganta. «Estable por ahora, pero frágil. El doctor Thornton estuvo aquí esta tarde. Dice que los próximos días serán decisivos». Martha se volvió hacia Henry, reconociéndolo vagamente de las ocasiones en que había visitado a la familia. «Señor Whitmore, Martha le ha preparado una habitación de invitados». Lady Margaret bajó las escaleras apresuradamente al oír voces en el vestíbulo. Parecía haber envejecido años en las semanas desde que Grace partió, cabello más canoso, rostro marcado por líneas de ansiedad que antes no existían. Pero cuando sus ojos se posaron en Grace, brotaron lágrimas de alivio y ella avanzó con los brazos extendidos. «Mi querida niña». Lady Margaret la abrazó con una fuerza que rozaba la desesperación. «Pensé que no llegarías a tiempo». «Estoy aquí ahora, madre». Grace se permitió ser sostenida por aquel abrazo, absorbiendo y ofreciendo consuelo simultáneamente. «¿Puedo verlo?». Lady Margaret retrocedió, limpiándose los ojos con un pañuelo de encaje ya húmedo. «Está durmiendo, pero despertará pronto». El doctor le administró láudano para el dolor en el pecho. Sus ojos se movieron hacia Henry. Reconocimiento y gratitud mezclándose en su expresión. «Señor Whitmore, su presencia es una bondad considerable. Edmund se sentirá aliviado al saber que está aquí». Henry se inclinó respetuosamente. «Lady Margaret, ofrezco mis servicios en cualquier capacidad que puedan ser útiles». La familia se reunió en el salón mientras la noche caía completamente sobre Surrey. Martha sirvió té que nadie bebió realmente, y Lady Margaret relató los angustiosos detalles del colapso de Lord Edmund. Había ocurrido en el despacho,
donde había pasado horas obsesivas revisando documentos financieros, buscando soluciones que no existían. El estrés acumulado finalmente había cobrado su tributo, y él había caído inconsciente sobre el escritorio, desparramando papeles que ahora permanecían donde habían caído, evidencia muda de la batalla que había librado hasta que su cuerpo se negó a continuar. «Habló de usted», dijo Lady Margaret suavemente, sus ojos encontrando los de Grace. En los momentos de lucidez entre el dolor, repetía que necesitaba verla, que había cosas que necesitaba decirle. Grace sintió un nudo apretarse en su garganta. «Iré tan pronto como despierte». Henry observaba las interacciones con una sensibilidad que Grace había comenzado a reconocer como una característica esencial de su carácter. No se entrometía en los momentos familiares, pero su presencia ofrecía una solidez tranquilizadora, un ancla en medio de la tormenta emocional que amenazaba con sumergir a todos. Cerca de las 9, Marta apareció en la puerta del salón. «Lady Margaret, Lord Edmund ha despertado. Está pidiendo por la señorita Grace». La habitación de sus padres había permanecido como territorio sagrado durante la infancia de Grace, un lugar donde rara vez era admitida, excepto en ocasiones especiales o momentos de enfermedad. Ahora, mientras seguía a su madre por las escaleras, sentía el peso de todos los años no vividos en aquel espacio, todas las conversaciones que jamás tuvieron. Lord Edmund yacía contra almohadas blancas que acentuaban la palidez enfermiza de su piel. Sus ojos, antes tan autoritarios e intimidantes, parecían hundidos y vulnerables cuando se posaron en Grace. Él extendió una mano temblorosa y ella avanzó rápidamente, tomándola entre las suyas. «Grace». Su voz emergió ronca, cada palabra exigiendo un esfuerzo visible. «¿Has venido?» «Naturalmente, padre. ¿Dónde más estaría?» Él cerró los ojos brevemente, lágrimas escapando por las comisuras. Cuando los abrió de nuevo, contenían una claridad emocional que Grace jamás había visto antes. «Necesito que me perdones». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado acumulado a través de meses de tensión y recriminación. Grace sintió que sus propias lágrimas amenazaban con desbordarse. «Padre, no hay necesidad». «Sí la hay». Él le apretó la mano con una fuerza sorprendente. «Intenté venderla como propiedad para salvar mi orgullo. Puse deudas y reputación por encima de su bienestar, su felicidad. Y cuando usted demostró una valentía que yo no poseía, la condené por ello». Su voz se quebró. «Soy un hombre tonto y egoísta, Grace, pero también soy un padre que ama a su hija, incluso cuando he fallado miserablemente en demostrarlo». Grace sollozó abiertamente ahora, arrodillándose al lado de la cama para estar más cerca. «Lo perdono, padre. Completamente». Lord Edmund la atrajo a un abrazo torpe, dificultado por su debilidad física pero poderoso en su sinceridad emocional. Por largos momentos permanecieron así, mientras Lady Margaret observaba desde la puerta su propio rostro bañado en lágrimas. «¿Whitmore está aquí?», preguntó Lord Edmund cuando finalmente se separaron. «Sí». Se ofreció a acompañarme en el viaje. Algo parecido a una sonrisa tocó los labios pálidos de su padre. «Es un buen hombre. Lo veía incluso cuando mi orgullo se negaba a admitirlo». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Hay algo que necesita saber sobre los asuntos financieros. Whitmore lo ha logrado. A través de sus esfuerzos legales ha conseguido negociar un acuerdo con Morrison. Las deudas serán reestructuradas. La propiedad está segura». Grace miró a su madre, confusión y esperanza mezclándose. Lady Margaret asintió, lágrimas de alivio brillando. «La carta llegó ayer, pero con su padre tan enfermo, no tuvimos oportunidad de informarle. El señor Whitmore ha sido extraordinariamente diligente». «¿Pero cómo?». Grace apenas podía procesar la información. Morrison jamás estaría de acuerdo. Whitmore encontró irregularidades en los contratos que hicieron la posición de Morrison legalmente vulnerable, explicó Lord Edmund, el orgullo evidente en su voz débil. Confrontado con la posibilidad de un escándalo público y un litigio prolongado, Morrison aceptó términos más razonables. «Todavía debemos una cantidad considerable,
pero es pagadera a lo largo de años, no de semanas. Grace sintió un mareo súbita, como si el suelo se hubiera desplazado bajo sus pies. Henry había hecho esto. No solo había ofrecido consuelo o apoyo moral, sino que había salvado activamente a su familia de la ruina. Y no lo había mencionado durante todo el viaje, no había buscado crédito o gratitud. «No me lo dijo», susurró ella. «Es el tipo de hombre que actúa por convicción, no por reconocimiento», observó Lord Edmund. «El tipo de hombre», dudó mirando profundamente a los ojos de Grace, «que merece una mujer de igual carácter». El significado de sus palabras era inconfundible. Grace sintió que el rubor le subía a las mejillas mientras encontraba la mirada de su padre. «Él la ama», dijo Lord Edmund simplemente. «Cualquier tonto puede verlo, y sospecho que usted corresponde a esos sentimientos aunque tema admitirlo. Padre, no tengo nada que ofrecer, ninguna dote, una reputación manchada». «Usted se tiene a sí misma», interrumpió él con una firmeza que desafiaba su debilidad física. «Y eso es un regalo más allá de cualquier valor monetario. No repita mis errores, Grace. No sacrifique la felicidad genuina por consideraciones de propiedad o conveniencia». Lady Margaret se acercó, colocando una mano gentil sobre el hombro de Grace. «Su padre tiene razón. Ya hemos perdido demasiado tiempo con preocupaciones sobre lo que pensará la sociedad. La sociedad no velará por usted cuando esté sola, no calentará su corazón durante las noches frías». Grace miró entre sus padres, viéndolos verdaderamente por primera vez como personas imperfectas que navegaban sus propias batallas, no solo autoridades distantes, y en ese momento comprendió que el perdón era un camino de dos vías. Ella necesitaba perdonarlos, pero también necesitaba perdonarse a sí misma por todas las elecciones que había temido tomar. «Debo hablar con él», dijo ella, levantándose con nueva determinación. Lord Edmund sonrió, su rostro suavizándose con ternura paterna. «Ve, mi niña, y cuando regreses, tráelo para que podamos discutir su futuro apropiadamente». Grace encontró a Henry en el jardín, donde él observaba las estrellas emergiendo en el cielo nocturno. Él se giró al oír sus pasos, y la expresión en su rostro al verla, preocupación, esperanza, amor apenas contenido, casi la desarmó por completo. «Mi padre me contó lo que hiciste», dijo ella, acercándose hasta que estuvieron separados por una mera extensión de brazos. «¿Por qué no me lo dijiste?» Henry desvió la mirada brevemente, el desconcierto evidente. «No lo hice por gratitud o reconocimiento. Lo hice porque era lo correcto, porque su familia no merecía sufrir por errores que no fueron suyos. Fue hecho por amor», corrigió Grace suavemente, y vio los ojos de él volver a los suyos, la vulnerabilidad desnuda asomando. Oí su conversación con la vizcondesa. No pretendía espiar, pero lo oí declarar sus sentimientos. Henry palideció. «Grace, nunca pretendí ponerla en una posición incómoda. Si mi presencia aquí es inapropiada». «Su presencia aquí es lo único que mantiene mi mundo en equilibrio», interrumpió ella, cerrando la distancia entre ellos. «Y necesito que sepa que correspondo a sus sentimientos completamente. Lo amo, Henry Whitmore. Amo su integridad, su bondad, la manera en que ve más allá de las convenciones sociales hacia la verdad esencial de las cosas». Por un momento, Henry permaneció inmóvil, como si fuera incapaz de procesar lo que había oído. Entonces, con un movimiento que fue simultáneamente vacilante y decidido, tomó sus manos entre las suyas. «No puedo ofrecerle una vida de lujo», dijo él, la voz ronca de emoción. «Pero prometo trabajar cada día para asegurarme de que nunca se arrepienta de haberme elegido». «Ya he tomado mi elección», respondió Grace, sonriendo a través de las lágrimas. «En el altar de St. Mary, cuando rechacé a Morrison. Solo que entonces no reconocía que la estaba eligiendo a usted, eligiendo la posibilidad de un amor verdadero sobre una falsa seguridad». Henry la atrajo gentilmente a sus brazos, y Grace se permitió derretirse en aquel abrazo, sintiéndose finalmente en casa de una manera que ningún edificio físico jamás le había proporcionado. Permanecieron así bajo el cielo estrellado de Surrey
dos corazones que se encontraron el uno al otro a través de circunstancias improbables, unidos no por conveniencia o necesidad, sino por una elección consciente y un amor auténtico. Cuando finalmente regresaron a la casa, encontraron a sus padres esperando en el salón. Lord Edmund, apoyado por Lady Margaret, sonrió al ver las manos entrelazadas de Grace y Henry. «Bienvenido a la familia, muchacho», dijo él, la voz débil pero sincera. «Cuida bien de mi hija». «Con mi propia vida», prometió Henry, y Grace supo que él cumpliría esa promesa con la misma integridad que caracterizaba cada aspecto de su carácter. Los meses siguientes traerían desafíos, la recuperación gradual de Lord Edmund, los ajustes financieros necesarios, la Plani,